Quiero felicitar especialmente al Consejo General de Trabajo Social por ofrecernos una oportunidad de reflexión, un espacio para lo importante en medio de la urgencia que inevitablemente tiene nuestro acontecer diario en todo lo que es lo social. Y sin más, procedo a presentar, para quienes no la conozcan, cosa que es difícil, a Ana Lima Fernández, desde esa invitación que nos hacía la Secretaria de Estado al concluir su intervención de recuperar derechos y rescatar personas. Ana Lima Fernández es la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, como ya se ha dicho, pero es también, tenemos la suerte de que una española, una mujer española, sea la presidenta de la Federación Europea de Trabajo Social. Es también presidenta del Comité de Bienestar Social, de la Red Iberoamericana de Trabajo Social y Servicio Social, miembro de la Ejecutiva de la Federación Mundial de Trabajo Social, vicetesorera de la Unión Profesional, asesora de Servicios Sociales de la FEMP, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Memora, es doctora en Trabajo Social y magíster en Intervención Social y Sociedades del Conocimiento en Espacio Europeo de Educación Superior. Tenemos la suerte de que ella nos vaya a ilustrar a continuación con una ponencia sobre las claves para el debate sobre el nuevo modelo de servicios sociales. Contamos también en la fila cero del auditorio con los representantes de los grupos municipales que intervendrán también en este debate. Se encuentra con nosotros Beatriz Elorriaga Pisaric, representando al Grupo Municipal del Partido Popular. Está también en la sala Ignacio de Benito, representante del Grupo Municipal del Partido Socialista, y Ana Domínguez del Partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Pues cuando quieras, Ana. Hola. No sé. Hola. Buenos días. Muchísimas gracias por la bonita presentación que me has hecho. No soy doctora, soy doctoranda, es decir, todavía… Sí. Bueno. Estoy en ello. Pero sí, estoy en ello. Bueno, pues yo para empezar quería deciros cómo he enfocado esta primera ponencia, y tiene que ver con todo eso que hemos estado hablando en la inauguración, ¿no? Con esa construcción colectiva de las claves para un modelo de servicios sociales y todas las otras actividades que estamos haciendo en torno al sistema de servicios sociales desde la profesión, tanto desde los colegios como desde el Consejo, que al final, como he comentado, somos una red, somos una estructura, y quiero expresar en primer lugar que todo lo que voy a comentar es fruto de un trabajo de muchas y muchos profesionales, personas expertas, personas que trabajan en los servicios sociales y otras personas a las que hemos pedido ayuda desde el punto de vista jurídico y demás, y de distintas universidades que están colaborando con nosotros. Fundamentalmente voy a dar las claves del modelo y también voy a dar algunos datos de un avance de nuestro tercer informe ISE, el informe de servicios sociales, que, como he comentado antes, participan en hacerlo 1.400 trabajadoras y trabajadores sociales que trabajan en los servicios sociales. Entonces, tengo poco tiempo, además me han dicho que tengo menos aún del que yo pensaba, con lo cual yo voy a dar algunas pinceladas y abrir debate, pero vamos a tener tiempo todo el día de hoy y mañana pues para profundizar en algunos temas. Sabéis que los temas de las mesas están presentes en el modelo, con lo cual esta jornada va a seguir y va a servir para seguir construyendo el modelo. Bueno, pues partimos, como decía, de esa
esa alianza por la defensa de los servicios sociales, que venía también de otro encuentro que hubo en Guadarrama, cuando yo llegué en 2006 al Consejo. Y bueno, en ella hicimos un manifiesto donde se implicaron muchísimas organizaciones. Por supuesto, no era solo de los colegios ni del Consejo, había universidades, otras profesiones, sindicatos, entidades del tercer sector, entidades privadas, y empezamos a hablar de premisas para, de alguna forma, salvaguardar el sistema de lo que veíamos que venía, que era una crisis en la que se estaba cuestionando y se estaba produciendo un posible proceso de regresión. Desde estas últimas jornadas de Baracaldo, que recogían sobre todo la impronta de aquella reforma local que tanto afectaba a los servicios sociales, que por suerte se ha paralizado, bueno, pues una de las conclusiones a las que llegamos, aparte de tratar todo este tema en la reforma local, fue que necesitábamos plantearnos un nuevo modelo de servicios sociales que diera respuestas a todos esos cambios y que también avanzase en todo aquello que se había planteado a partir de los años 80 con el plan concertado y las siguientes leyes de servicios sociales, porque esto, claro, no viene de ahora, ¿no? Son muchos años de trabajo. Las propuestas que se hicieron para las elecciones generales y los informes ISE, que, como digo, vamos por el tercero. Bueno, no voy a seguir explicándoos por qué tenemos tanto que ver, ¿no?, con el sistema, nada más que, si veis la definición global del trabajo social, tiene que ver con todo eso que hemos estado hablando hoy aquí, ¿no?, de la cohesión social, el empoderamiento de las personas, el respeto a los derechos humanos y a la justicia social, y cómo tenemos que ir avanzando en la transformación de las estructuras para afrontar los desafíos de la vida. Y un poco, pues, yo voy a hablar, aunque rápido, de los antecedentes, ¿no?, de dónde venimos y lo complejo que es todo esto también, porque sin hablar de eso es difícil poder abordar ningún modelo, ¿no? La historia de la acción social en España no es una historia lineal. Sí que podemos decir que hay caridad, beneficencia, asistencia social, servicios sociales, derechos sociales, pero no es una historia lineal. Hemos estado coexistiendo todos esos sistemas también, y la realidad es muy compleja, y también la de nuestras propias organizaciones. Así, los servicios sociales, como veis, pues empezaron a organizar en un sistema. Esta historia se la sabe muy bien Patro, porque la vivió en primera persona y la organizó también, ¿no? Cómo se fusionaron los servicios sociales de la Seguridad Social con los servicios sociales que había en el Estado, en el Inserso y en el INAS, y además cómo se transfirieron un montón de competencias, se fueron transfiriendo a las comunidades autónomas de aquella parte que había que podíamos considerar estatal, ¿no? Luego se van promulgando todas las leyes de servicios sociales. Está la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y, además, bueno, pues el Plan Concertado del año 88, que llevamos 30 años. Este año es el 30 aniversario y estamos haciendo actos de conmemoración del mismo, ¿no? Todo este conjunto de prestaciones y servicios que tienen, por un lado, finalidades y objetivos para la prevención y la promoción, y otros para la protección directamente. En este nacimiento de los servicios sociales se produce a partir de los años 70. Sobre todo las primeras leyes son de los años 80. Y, además, las comunidades autónomas en los estatutos de autonomía van incluyendo, también van haciendo normativas sobre los servicios sociales. Y, además, se van aprobando otras leyes estatales que, sin ser de servicios sociales, afectan directamente a las competencias de los servicios sociales. Sí que se podría decir, y así lo expresó Toni Vilá en uno de nuestros actos, que había hecho un estudio sobre el tema, que todas esas leyes tienen unos puntos en común. Y es que tienen dos niveles, un nivel básico de comunitarios, atención primaria, y un segundo nivel, especializado o específico. Y que estas primeras leyes, pues con el devenir del tiempo, se quedaron totalmente insuficientes para garantizar los derechos sociales de las personas. Esos serían los dos criterios que se pueden decir. Así fueron surgiendo pues muchas otras leyes que llamamos de segunda generación,
las de tercera generación que se empezaron a aprobar a partir de la Ley de Dependencia en 2006, donde ya se empezaba a hablar del derecho subjetivo, los derechos que se reconocían de manera subjetiva y se incluían los derechos que habían sido aprobados en la Ley de Dependencia. Y luego, pues, como decía, podríamos hablar ahora de leyes de cuarta generación, ¿no? Como la ley que se está haciendo en Valencia o la que se acaba de aprobar en Andalucía, en la que hay otros factores que están todavía por estudiar, ¿no? Pero sobre todo se están esforzando mucho en la reorganización de todo esto que hay en los 3 niveles de la Administración, el tercer sector y el sector privado, ¿no? Y bueno, yo me planteaba así un poco hacia dónde vamos, ¿no? Los servicios sociales, el por qué tenemos esa necesidad de ordenarnos un poco y, por supuesto, no todo es eso. Y yo, sobre todo desde la profesión, pues decir que no, lo han comentado, ¿no? Mar, en la inauguración, no todos son normas. Yo voy a hablar mucho de normativas, de carteras de servicios, pero realmente también hay una parte importante, por una reflexión que tenemos que hacer por parte del trabajo social, que esa es la última parte de la ponencia, de también nosotros y nosotras para abordar estos retos que necesitamos, ¿no? Que avances también en modelos de intervención necesitamos. Bueno, de todas estas cosas hemos hablado. Luego, además, ya vimos en las últimas jornadas cómo hay una realidad pues, que tiene que ver con pequeños y medianos municipios. Y también hay que ver cómo se prestan los servicios sociales en las grandes ciudades como esta en la que estamos hoy, en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y otras muchas, y cómo se prestan los servicios sociales en las mancomunidades. Yo he trabajado 22 años en una mancomunidad y en la Comunidad de Madrid y sé bien de lo que estoy hablando. Vemos cómo más de la mitad de la población vive en 1,8% de los municipios y el resto pues vive en poblaciones que no superan los 50.000 habitantes. Y luego, ya para terminar este repaso, vemos cómo en un momento dado, a partir de 2010-2011, llegó la crisis y cómo nos afectó, cómo todas las medidas de austeridad de las que se hablaba mucho en Europa y que se impusieron a España y que España además impuso, pues produjeron un montón de normativas también y de medidas que provocaron recortes sociales y cómo esta profesión, como he dicho antes, participó en muchos movimientos sociales de queja y de protesta ante esa involución que se estaba viviendo en el sistema de servicios sociales. Yo recuerdo cuando íbamos a la cumbre social con las mareas, ¿no? Que se decía la marea blanca de sanidad, la verde de educación, la morada de género, y cuando hablábamos de la marea naranja, pues la gente decía, ¿y eso qué es, no? Porque se entendía que los servicios sociales parecían aquello que era todo junto el bienestar. Todos los sistemas de bienestar social eran servicios sociales. Y allí nos costó ya hacernos un espacio, ¿no? Y crear una marea que, como digo, no es del trabajo social, es una marea de muchas personas, de las personas usuarias, de la ciudadanía y de otras profesiones, por supuesto. Sí que, pues cerramos un poco aquello de Baracaldo, hablando de las tendencias, ¿no? Y decíamos que los ejes del Pacto de Estado para crear un modelo tenían que ser los derechos sociales y la gobernanza, incluyendo de una manera fundamental la participación de la ciudadanía y de cualquier entidad que representara los derechos y los intereses de la ciudadanía. También hablar de la importancia de la conquista de derechos, que ahora la última conquista de generación de derechos son los derechos sociales y dentro de esos derechos los servicios sociales, que los servicios sociales no son todos los derechos sociales, son unos servicios sociales en concreto. Y no nos gusta pues, que se nos quite la denominación, ¿no? Hablamos de servicios sociales y queremos esa denominación y no que nos llamen derechos sociales ni de la ciudadanía ni demás, ¿no?
Y por último, bueno, pues esas redes de servicios y esa necesidad que hay de coordinación entre sistemas, era otro de los retos, ¿no? Sí, yo ya voy a muchos actos donde se habla de lo sociosanitario, de lo sociolaboral, socioeducativo, ¿no? Pues cómo se organiza todo este trabajo con otros sistemas. Eso es otro de los retos que hay que abordar y que tenemos que abordar. La petición que hacíamos de la modificación de la reforma de la Constitución y que se reconociese los servicios sociales como un derecho fundamental. Y en el último ISE ha salido, además, que el 84% de la profesión quiere un acuerdo político y social a nivel estatal como una normativa marco de servicios sociales. Bueno, pues os he puesto aquí esos compromisos que arrancamos hace años, ¿no? Como veis, lo firmaron muchos partidos políticos, muchos grupos políticos, y yo quería recordarlo porque es importante, ¿no? Era como, había un documento muy grande y de ahí sacamos, que hablaba de muchos sistemas, no solo de servicios sociales. Pero bueno, sacamos un resumen para servicios sociales, fue firmado por muchos grupos políticos y hablaba pues de eso, de la importancia de la defensa de los derechos sociales, que no queríamos volver a la beneficencia, estábamos viendo muchas prácticas benéficas que casi, bueno, pues como que eran demasiado visibles para cuando en la época de crisis, la defensa de la denominación, como he dicho, de los servicios sociales, tanto en el Ministerio como en las consejerías, como en las concejalías, y la creación de una ley estatal de servicios sociales, una ley de garantía de ingresos y la derogación de la reforma de la administración local que se había planteado en esa normativa. Bueno, con todo esto, nosotros nos planteamos empezar a hacer el modelo. Y realmente nos damos cuenta que es una labor, bueno, pues de mucha complejidad y que además el modelo va a quedar abierto. No vamos a cerrar nunca ese modelo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque la interacción humana, en lo que es el propio objeto también de los servicios sociales y la constante transformación de la sociedad va a hacer que no podamos tener un modelo cerrado, sino que vamos a tener unos ejes en los que vamos a ir trabajando. Sí es cierto que hablamos de un modelo como la construcción intelectual que va a expresar un conjunto de normas, de principios y de formas de operar ante la realidad social y va a condicionarse por un marco. Ese marco tiene que ser un marco teórico, metodológico, filosófico y político, al que bueno, pues también necesita adherirse a una política social. En este caso, pues hemos comentado mucho ya sobre la cuestión de la política social. También veíamos cómo nuestros ISE, nuestros informes ISE, marcaban una tendencia en los servicios sociales, a la privatización, por un lado, a la crisis y los recortes en gasto social, al incremento de la demanda y a una falta de planificación estratégica. Y en el avance del que yo hablaba, de este tercer informe, vemos que se confirma esta tendencia, que es una tendencia lenta a la privatización. Además, vemos cómo también sigue esa tendencia de aumento de la demanda. Es verdad que se ha reducido de un 74 a un 63%, con lo cual hay menos aumento de la demanda, pero sigue habiendo un incremento de esa demanda. Y desde luego, las necesidades sociales más demandadas siguen siendo, veis que cuando empezamos el primer ISE era la dependencia. Luego, en el segundo, fue la pobreza y la exclusión social y ahora, bueno, pues sigue en primer orden la pobreza y la exclusión, luego la dependencia y las situaciones de protección en último término. Esto nos va marcando una tendencia que veis que a pesar de que hablamos mucho de que la crisis se está pasando, vemos que los datos siguen marcando una tendencia quizá menos acentuada o de un incremento menos grande, pero sigue habiendo esa tendencia.
Y ahora yo sí que quizá, bueno, son muchas, ¿no? Pero estas son las premisas que entre todos los grupos de expertos, los colegios de trabajo social, marcamos para este nuevo modelo de servicios sociales. Es, como os decía, una recopilación de las premisas que nosotros veíamos que teníamos que marcar antes de empezar a hablar de un modelo. Teníamos que hablar de un modelo de servicios sociales públicos, universal, garantista y de base comunitaria. De eso también hemos hablado en la inauguración, de la importancia de los municipios, de las entidades locales, orientado a facilitar el empoderamiento de los sectores sociales, centrado en superar la desigualdad, estructurado en niveles, integrado por prestaciones incorporadas al sistema ordinario, en el que prime la intervención social frente a la mera gestión de prestaciones, basado en políticas sociales garantistas de derechos humanos y sociales, que permita y potencie la mayor proximidad a la ciudadanía y que blinde los derechos sociales mediante una ley estatal de servicios sociales y de cooperación interadministrativa, orientado, por supuesto, a la prevención y a la cohesión social. Y yo añadiría uno más, y que ordene y, de alguna forma, todo lo que ya existe, que vamos a ver cómo es bastante necesario. Y luego pasamos a hablar del objeto, el objeto de los servicios sociales. Sí que vemos que también hay mucha complejidad para definir el objeto, y eso ha sido uno de nuestros puntos débiles muchas veces, porque hay una falta de precisión en los conceptos muchas veces, y vemos que hay que aunar mucha terminología también, y definir claramente las necesidades sociales que son objeto de la atención del sistema. Bueno, pues sí que los objetivos tienen, por hablar de un objetivo común, sería alinearse con los otros sistemas de protección del sistema de bienestar para conseguir que la ciudadanía tenga una vida digna y una satisfacción de las necesidades sociales. Eso sería, pues, de una manera genérica, hablar. Y estuvimos viendo qué había de las necesidades sociales. Tened en cuenta que yo estoy hablando desde un ámbito estatal, por tanto, a veces es muy generalista. Y sí que había unas funciones convencionales reconocidas en todos los servicios sociales que tienen que ver con la prevención de situaciones carenciales o conflictivas, con la rehabilitación y la promoción de personas y grupos vulnerables o en desventaja social, y también con el cuidado y alivio, mantenimiento transitorio continuado de personas en crisis o personas en situación de dependencia. Bueno, pues las necesidades sociales, además, se iban recogiendo en las leyes de servicios sociales de una manera muy general y a veces enumerándose por sectores, ¿no? Sectores de población con dificultades sociales que les afectaban. También con formulaciones que a veces excedían las posibilidades del propio sistema, y que además requerían una concurrencia de otros sistemas para poder ser abordadas. Bueno, después de analizar todo esto, nosotros definimos las necesidades sociales que entendíamos que debe recoger el modelo. Y bueno, además, citando a Joaquín Santos, es importante decir que es fundamental para estructurar un modelo y un sistema definir las necesidades sociales de manera clara, porque es lo que va a delimitar los derechos y además los que son subjetivos y universales y los que no, los que están condicionados a un presupuesto. Y bueno, hablamos de todas estas necesidades sociales que debe recoger el modelo: la información, el alojamiento, la protección, el acceso a los recursos, la prevención y la participación, el desarrollo personal e integración comunitaria, el entorno de convivencia adecuado, la inserción y la atención adaptada a las situaciones, igualdad y no discriminación, permanencia en el entorno habitual, autonomía personal, atención a grupos, territorios y comunidades. Definidas las necesidades, se puede empezar a hablar de las prestaciones y de los derechos que se reconocen al acceso a esas prestaciones. Bueno, también hablábamos de los bienes a proteger en el sistema, en nuestro modelo, y decíamos que estos bienes a proteger deben contribuir a preservar la vida, la igualdad, la libertad, la intimidad, la privacidad y la integridad de las personas. El reto
es cómo materializamos esto, porque claro, esto lo habréis oído y muchas veces muchos tratados, convenciones, leyes empieza así, pero luego, bueno, pues queda como una recomendación o como se dice, un brindis al sol muchas veces, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que se garantice la universalidad de los derechos sociales fundamentales? Y además nosotros apostamos por hacerlo con una base ética para la convivencia de las normas que deben garantizar este Estado social de derechos, ¿no? Y luego era importante hablar de los objetivos. ¿Qué objetivos hemos recogido en el modelo? Estos objetivos están desarrollados en profundidad, pero bueno, yo quería marcarlos aquí de una manera general, porque son muchos. Los objetivos del propio sistema, los objetivos a la ciudadanía, a las necesidades de protección, a las necesidades de convivencia, a las necesidades de igualdad y no discriminación, a las necesidades de participación comunitaria y a las de inserción e inclusión y a las necesidades de autonomía. Estos son todos los objetivos que hemos recogido y desarrollado en nuestro modelo para el propio sistema. Y luego hay un papel muy importante a lo que yo creo que es un papel estrella en el modelo, a lo que nosotros llamamos los derechos subjetivos, ¿no? Que son los que nos van a dar una carta de normalidad y una carta de sistema universal también. Bueno, ¿y qué decíamos que era un derecho subjetivo? ¿Qué debe recoger? Pues los sujetos titulares de ese derecho, los requisitos objetivos de acceso a la prestación de una manera clara, el contenido de las prestaciones a las que se tiene derecho, el carácter gratuito o no de esa prestación, si tiene copago o no lo tiene, y los mecanismos para emprender acciones administrativas y o jurídicas que permitan reclamar el derecho. El claro ejemplo está en todos esos mecanismos y lo liosos que fueron en un principio para reclamar los derechos de la dependencia. Y luego, mencionando a mi querido Gustavo Herrero también, él recopila unos cuantos derechos subjetivos que deben ser recogidos en servicios sociales de una manera también clara y concisa, ¿no? Y habla de los relacionados con la atención social personalizada y profesionalizada, con un itinerario individualizado, con los derechos fundamentales que requieren a una especial protección en el marco de los servicios sociales, a un alojamiento alternativo, al apoyo y sustitución temporal de las personas que cuidan a una persona en situación de dependencia. Y luego, bueno, pues los que nosotros hemos recogido, como veis, esto de participar todos los colegios, pues supone, y todos los colegios y tantos grupos, supone que lo que hemos hecho ha sido recoger todos los derechos sociales que desde todos los territorios se estaban viniendo a recoger o queríamos que se recogieran, ¿no? Por tanto, quedan bastantes más. Y se habla también, en el modelo van a estar en profundidad desarrollados, pero se habla al acceso, por supuesto, al acceso al sistema, a la igualdad y a la no discriminación, a la protección y defensa y promoción, a la inserción social, a la información, a la autodeterminación y la elección y la libertad, a una vida digna y a una calidad de vida, a la atención personalizada e integral, a la participación social, los derechos de las personas mayores, de las personas menores de edad, de las personas en situación de dependencia y sus familias y de las personas con discapacidad. Bueno, de esto, por supuesto, se habla de afrontarlo solo o en colaboración, porque esa idea de, como decíamos hace poco, la pobreza no solo la puede afrontar los servicios sociales, así como tampoco puede afrontar solo un sistema todos estos derechos, por supuesto, en colaboración en la mayor parte de los casos. Y bueno, y luego los mecanismos de garantía efectiva de derechos, que esos son muy importantes, es lo que decía, porque al final, si no, en España tenemos muchísimas leyes y muchísimas que no se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que establecer, y queríamos, y así nosotros cuando fuimos al Parlamento Europeo a Bruselas lo decíamos, queremos mecanismos de garantía efectiva de los tratados, de los pactos internacionales y de las leyes que tenemos, ¿no? Y esto se hace pues concretando los derechos y las condiciones para su ejercicio. Así en el modelo hemos detectado esa concreción, cómo se debe hacer, ¿no? Con catálogos y prestaciones, carteras de servicios, con cartas de derechos y deberes y con garantías de financiación.
con un sistema de garantía para su ejercicio con todo tipo de procedimientos y protocolos. Y como control de calidad, bueno, pues con indicadores de estándares, con inspección y control, con coordinación y, por supuesto, informes y evaluaciones de los defensores del pueblo también. Y, bueno, también acordamos que para nosotros había unos ejes vertebrales y unas cuestiones que eran irrebatibles para nuestro modelo. Y es verdad que hemos tenido muchos debates, pero esto estaba claro, de las pocas cosas que han quedado meridianamente claras en el modelo, ¿no? Respecto al contexto local, que debía ser, pues lo hemos dicho, unos servicios sociales próximos y cercanos que se desarrollaran en lo local y un principio de descentralización necesario. Pero una descentralización que luego voy a hablar de ella, ¿no? Porque también ha sido objeto de debate, ¿no? Dependiendo del territorio donde viniésemos. El objeto de la intervención, teniendo en cuenta esa complejidad de la transformación de las necesidades sociales, la concurrencia y la coordinación entre sistemas de protección, el respeto del carácter de las intervenciones, apostábamos por unas intervenciones personales, integrales, se habla de la persona en el centro y de todas esas metodologías basadas en la atención, poniendo a la persona como eje de la intervención. Y además una atención continuada, ahí entra en juego toda esa coordinación con los otros sistemas, con criterios profesionales y, bueno, hablando de las funciones, que queríamos que fuese una función preventiva frente a la asistencial, trabajar no solo con los problemas, sino con las potencialidades, la autonomía, la integración y la organización comunitaria como un eje fundamental de estos servicios sociales de atención primaria. Y, por supuesto, también había otra propuesta en los equipamientos que tiene que ver con incluir alojamientos, centros de día dentro del contexto y el territorio más cercano de las personas, ¿no? Porque todos estamos viviendo cuando a una persona mayor se le manda, por ejemplo, a una residencia en la otra punta de la comunidad donde vive, con todo lo que eso supone, ¿no? Pues queremos también pues una sostenibilidad desde ese punto de vista en los recursos. Luego se hablaba de estructura y organización territorial, ¿no? Y hablábamos de que debería haber áreas de servicios sociales de hasta 100.000 habitantes. También hay una petición reiterativa en que coincidan con las áreas de salud y de otros sistemas para que haya una mejor coordinación. Zonas básicas de servicios sociales o de trabajo social de 3.000 a 20.000 habitantes y zonas especiales de servicios sociales en función de las características de la población. Los niveles. Bueno, los niveles han sido un objeto de debate, no solo para nosotros en este modelo, sino para otras comunidades que estaban legislando, ¿no? Bueno, hay un nivel de atención primaria claro, que es de base comunitaria, polivalente, base municipal, donde están las unidades de trabajo social, donde hay también equipos multidisciplinares en algunos casos y una participación, su potencial es la participación de la comunidad. Y una atención social secundaria, donde bueno, se llama también segundo nivel o especializados, con base autonómica, también puede ser municipal, en los municipios también grandes, con equipos también profesionales y, desde luego, si algo le caracteriza es que tiene unas actuaciones de una mayor intensidad, duración y continuidad. Y sí que nuestro debate tiene que ver con la denominación del primer y el segundo nivel, ¿no? Y cómo lo queríamos enfocar. Se habla de superar la estigmatización y la fractura que hay muchas veces entre los niveles. Entonces, se recomienda que nos refiramos a las funciones y a la tipología de la intervención con independencia del nivel en que se vaya a realizar. Tiene que haber una definición clara de esas prestaciones que va a haber en el primero y en el segundo, en función de esas necesidades que hemos definido, de las que hablábamos al principio. Un trabajo en red y comisiones de trabajo. Se habla incluso de que se atiendan a la misma población en un primero y un segundo nivel y la diferencia sea en esa intensidad que he dicho al principio. Ana, disculpa. Sí. Simplemente avisarte de que son las 11:30, tenemos 10 minutos más para luego poder dar pues voy muy rápido. paso a los grupos. Sí, voy muy rápido porque el modelo ya lo podréis ver, ¿no? Sí que en cuanto a prestaciones hemos hablado de profesionales de servicio económicas y tecnológicas y hemos querido poner como eje central la prestación profesional.
Desde luego, las prestaciones garantizadas por derecho subjetivo frente a las condicionadas. Y luego, bueno, los hitos, ya en nuestra historia está el plan concertado y luego pues, las carteras y los catálogos de servicios. También hemos recogido en el modelo qué cuestiones debe incluir un catálogo de prestaciones para que de verdad sea un catálogo que represente a todos los territorios. Pero, bueno, sí que estos temas son… Entonces, voy a entrar un poco más en el ISE y el perfil, ¿no? El perfil del ISE es una mujer española de 35 a 50 años, con pareja, con bajo nivel de formación, con unos ingresos de 400 a 800 euros y con una necesidad de intervención familiar según los trabajadores sociales. Veis que los perfiles, además, después de este, pues están las familias con necesidad de intervención, en segundo lugar, los pensionistas y, en tercer lugar, las personas en paro sin subsidio. Y, además, se ve cómo las tendencias siguen siendo el hundimiento de las clases medias y el aumento del precariado. Vais a ver cómo casi el 30% de las personas que acuden a los servicios sociales son personas que tienen ingresos, pero tienen unos ingresos precarios, o bien por trabajo o por subsidio de desempleo. Y, además, vemos que hay unas tendencias, ¿no? Cada vez se atiende más a la clase media en los servicios sociales, a personas con estudios obligatorios finalizados y trabajadores en precariedad laboral. Y, además, vemos cómo nos ha ido haciendo un proceso de reposición de las medidas de austeridad. En 3 de cada 4 casos no ha habido mucho cambio en los servicios sociales en el aumento de recursos y esto sigue afectando a los derechos humanos. Bueno, en cuanto a las competencias, aquí elaborábamos en el modelo lo que las cuestiones a debate que deberían abordarse desde las distintas administraciones, ¿no? Desde la estatal, establecer un derecho subjetivo. A nivel del Ministerio deberían trabajar por ello, unificar la terminología, hacer una cartera o catálogos de servicios y financiar. Desde las comunidades autónomas, revisar las competencias de los servicios sociales, de los gobiernos, proponer qué servicios deben ser de gestión directa y el papel de las entidades probadas. Y desde los ayuntamientos, tantas y tantas otras que tienen que ver con con revisar las competencias, proponer los servicios, concretar la autonomía local, determinar las entidades supramunicipales que son las idóneas, establecer formas de coordinación, unificar prestaciones del sistema, establecer formas de participación ciudadana, competencias de las grandes ciudades y colaboración con el tercer sector. Bueno, y ya el último bloque para terminar, que es el bloque de la profesión, ¿no? De los profesionales. Y gira en torno a estas 3 cuestiones. Los profesionales de referencia del sistema, que deberían considerarse como un derecho subjetivo. El derecho al acceso al sistema está ahí, en esa atención profesional, con las ratios profesionales y con el diagnóstico social y el informe social como reserva de actividad de la profesión. Bueno, no voy a explicar aquí por qué tenemos que ser los profesionales de referencia, porque, bueno, creo que el foro pues, lo tenéis claro, así ha salido además en el ISE. La gran mayoría apuesta por ello, con lo cual, bueno, pues por historia, por legislación, por competencias, por formación, porque queremos y porque ahí estamos ya de facto. Eso es así. Y luego, en fin, las ratios profesionales. Bueno, otro debate, otro gran debate. Sí que hay que plantear la ratio no como una reivindicación nuestra de la profesión, sino como una mejora de atención a los usuarios que va a reducir el tiempo en la atención y la mejora de la calidad en esta atención. Además, va a estar siempre supeditado a esa definición que hacemos de la garantía de los derechos a las personas, ¿no? Sí que vemos como hay una campaña, la clásica, la del 1 por 3.000, que nació en el Colegio de Madrid, un trabajador social o trabajadora social por 3.000 habitantes. Luego hay una propuesta de la FEN que habla de 1 por 3 a 5.000 y un equipo por cada 4 trabajadores sociales. Y la última de Navacerrada,
que hemos dicho 1 por 1.700. ¿Por qué? Bueno, pues porque cogimos una ratio de País Vasco de salud y decíamos, si los médicos de referencia del sistema tienen 1 por 1.700, ¿por qué nosotros, que somos los profesionales de referencia del sistema, no? Pues hay que ir a por ello, ¿no? A por esos 1.700. Es lo idóneo. Esta es la realidad. La realidad que nos dice el ISE es que hay una media de 1 por 5 a 10.000. Desde luego, con grandes diferencias. Veis que hay aquí como un 23% que tienen de 1 por 10 a más de 20.000, con lo cual sí que hay una zona roja, ¿no?, que quizá pues, dice mucho. Por supuesto, no se puede hablar de ratios así, ya está. No me da tiempo, pero bueno, hay cuestiones como la dispersión poblacional, el medio rural, características de la población que hay que tener en cuenta para cerrar ratios. De hecho, tenemos otros ejemplos, como el último que se ha regulado en el anteproyecto de ley de Valencia, donde se especifica muchísimo estos temas y es de agradecer porque deja claro cómo se deben prestar desde el punto de vista de los recursos humanos garantizar estas ratios. Y luego, el tema de la saturación, ¿no?, de la profesión, las condiciones de trabajo. Son muchos más los datos. He cogido algunos. Como veis, el 26% ha sentido muy difícil respetar los principios éticos en su trabajo. Esto es durísimo, ¿no?, porque es mucho, 26%. Vamos a tener una mesa de ética en estas jornadas. Y, bueno, también las instituciones tienen que tener ética. Si las instituciones no nos facilitan eso, es difícil tener deontología, con lo cual hay una relación directa importante. El 35% ha sufrido agresiones verbales y el 2% físicas. Eso sale en el ISE. También, bueno, pues, una solicitud de reconocimiento del trabajo social como autoridad pública. Sabemos que en Aragón ya la tienen, pero queremos una ley estatal. El 73% considera que el personal es insuficiente para la tarea que tienen por delante y el 76% ha trabajado en situaciones de estrés. El 83% considera que su carga de trabajo es muy elevada. Y luego hablo de los tiempos de espera. Esta es la media que ha salido. Como veis, el 26,2 funciona a demanda. Yo creo que es probablemente lo que es el medio rural, que muchas veces ni siquiera tiene una estructura administrativa para dar citas. Y luego, bueno, pues casi el 60% tienen de tiempo de espera de una semana a un mes. Hablamos que, bueno, lo ideal estaría indicado entre una semana y 2. Y hay algo que nos preocupa mucho, que es que más del 15% esperan de 1 mes a 3 meses o más para ser atendidos en servicios sociales. Y luego ya, por último, para terminar, hablo de la parte profesional del diagnóstico. 2 minutos, Ana, por favor. Voy Gracias. a terminar. El diagnóstico social también va a estar aquí Izaskun, que va a hablar luego del diagnóstico social, pero sí que yo quiero decir que es una competencia exclusiva del trabajo social y estamos trabajando para que sea una reserva de actividad. Por supuesto, el diagnóstico social forma parte del informe social como instrumento exclusivo también de la profesión. Y lo que, bueno, pues la clave del diagnóstico es encuadrar muy bien cuál es la necesidad social y, por tanto, va a dar acceso a derechos. Es un elemento clave en la intervención. Es un acto intelectual mediante el que se mete un juicio de valor profesional interpretado bajo criterios profesionales con la información recabada en el proceso de intervención. Y una de las quejas que vinimos dando para el modelo también y que tratamos es que no debe ser exclusivamente para acceder a prestaciones, ¿no?, y sobre todo a prestaciones de otros sistemas. Podemos hacerlo, pero no debemos quedarnos en ese papel en servicios sociales de hacer informes sociales o con diagnóstico social para recibir prestaciones de otros sistemas, que eso nos está pasando y bastante. Bueno, para terminar, daros un dato que a mí me parece muy importante por la actualidad que tiene y por las últimas propuestas que hemos hecho con la Secretaria de Estado de Igualdad. Las trabajadoras sociales opinan que 1 de cada 3 mujeres que acuden a servicios sociales pueden ser víctimas de violencia de género. Fijaros que es un dato muy importante. Consideran que tienen capacidad y competencias para acreditarlo, pero requieren más dedicación de tiempo para la intervención social y reforzar una formación especializada para ello.
Los retos, y ya termino. Pues, ¿qué retos tenemos? Salen clarísimos en el ISE. Solo el 48% tienen supervisión, solo el 23% dicen que innovan, solamente un 13% investigan, además un 55% dice que es que en su centro ni se lo plantean, y además solo un 10% hacen evaluación del impacto de los programas que se están implantando. Esto es algo absolutamente preocupante y dice de las necesidades del modelo también. Y para terminar, decir que queremos centros universitarios de servicios sociales. Eso hablamos en Navacerrada y así fue. Queremos esto, creemos que esto va a tener un impacto importante en lo que es la investigación del trabajo social. Y además 9 de cada 10 trabajadores sociales consideran que necesitan una especialización en la atención primaria. Y además, tener en cuenta que casi el 90% de los trabajadores sociales se ha formado en el año 2017 en servicios sociales. Por tanto, aquí hay un problema. Si nos estamos formando tanto, tenemos que enfocar muy bien en qué y cómo hacerlo. Eso es fundamental. Y bueno, pues yo ya, como no tengo tiempo y vamos a estar aquí 2 días, pues en los debates podremos profundizar en todas las líneas y yo creo que han sido solo pinceladas tanto del modelo como del tercer informe ISE. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, por el recorrido histórico, por la presentación del modelo y por esa cantidad de preguntas que has dejado ahí en el aire y que estoy segura que estos 2 días de jornadas van a ayudar a encontrar alguna que otra respuesta. A continuación, tenemos la oportunidad de tener en la sala a los representantes de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Madrid que nos han querido acompañar en esta jornada y que van a proceder a intervenir en turnos de aproximadamente 2-3 minutos. En primer lugar, lo va a hacer don Ignacio de Benito Pérez. Él es el representante en la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Grupo Municipal del Partido Socialista. Cuando quieras, Ignacio. Gracias, Marisol. Buenos días. En primer lugar, quiero agradeceros, Ana, Mar, la invitación a estas jornadas y, sobre todo, la oportunidad de dirigirme a vosotros y vosotras. Quiero también trasladaros el saludo cariñoso de mis compañeros y compañeras del Grupo Municipal Socialista, especialmente de Purificación Causapié, que como portavoz tenía otro acto en este momento, pero sabéis su especial vinculación con los servicios sociales. Y sobre todo lo que quería era felicitaros a vosotros y a vosotras, trabajadores sociales, más de 400 esta mañana y estos días, que en estas jornadas asumís el reto de hacer aportaciones y seguir pensando realmente en la construcción de un nuevo modelo de servicios sociales. Y es que la creciente diversificación de nuestra sociedad se traduce, como bien sabéis, en una mayor complejidad en los procesos de búsqueda de respuestas adecuadas a las demandas de atención social. El envejecimiento de la población, los cambios del modelo familiar, la dificultad de acceso al mercado laboral, también la dificultad de acceso a soluciones habitacionales adecuadas, o las nuevas formas de exclusión son ejemplos del cambio estructural de la sociedad que requieren los nuevos servicios sociales para que trabajen en la lucha contra las desigualdades, reconociendo las diferencias y con respuestas concretas, eficaces y rápidas y, sobre todo, como bien sabéis, cercanas y próximas a nuestros ciudadanos. Y todo ello desde la gestión pública, el servicio público de una gestión pública. Quiero recordar en este momento que, desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid tiene parte de los servicios sociales externalizados, como es la gran mayoría de los CAIs. Y es que pensar en un nuevo modelo de servicios sociales, pensar en el futuro, requiere también resolver problemas endémicos que no hace falta que os cuente porque lo sufrís en vuestro día a día, por lo menos en lo que a la Administración local se refiere. La falta de profesionales, la falta de medios y la falta de recursos. Desde las instituciones, y yo en este caso hablo como concejal de la oposición, hemos de asumir el reto y nuestra responsabilidad. Hemos de adaptar las dinámicas de trabajo
de vosotros, de los profesionales de los servicios sociales, a esta nueva realidad plural. Hemos de clarificar las funciones que tenéis, readecuar los canales de atención a la ciudadanía, reducir los trámites burocráticos. Y en esto quiero hacer un inciso. Sois trabajadores sociales, no auxiliares administrativos. Y eso quiere decir, y por favor que se me entienda, con todo el respeto al trabajo magnífico de los auxiliares administrativos, pero vuestra formación está para lo que está. Y desgraciadamente un trabajador, un auxiliar administrativo, no puede atender, no puede realizar la labor que debéis realizar. Es necesario poner a vuestra disposición los medios materiales y humanos necesarios, impulsar la capacidad de trabajo en red, incorporar las nuevas tecnologías como instrumento para complementar, interrelacionar y agilizar las posibilidades de atención. En realidad, hemos de facilitar vuestro trabajo para que podáis ser eso, lo que sois, para lo que habéis estudiado, trabajadores y trabajadoras sociales. Un minuto, señor Benito, por favor. Y si no somos capaces de facilitarlo, por lo menos que no seamos un obstáculo para ello. Y termino. Las y los trabajadores sociales sois indispensables en la construcción de este nuevo modelo. Es imprescindible que seáis protagonistas no solo por vuestra experiencia, sino también, y lo estáis demostrando, por vuestra vocación, vuestra pasión y vuestra determinación. Y simplemente quiero recordar algo que digo siempre. Vosotros sois las manos, los brazos que arropan, que acogen, que dan calor a la gente que lo necesita. Sois menos de las que nos gustaría, sois menos de las que os gustaría, pero por lo menos como responsables políticos hemos de facilitar que podáis dedicar las manos a lo que están preparadas, efectivamente, a dar calor y acompañar. No me entretengo más, buen trabajo y enhorabuena por esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. A continuación va a tomar la palabra doña Ana Domínguez Soler, que representa al Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Colaboró con nosotros inicialmente en la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y actualmente es la portavoz del grupo en la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad de participar hoy en estas jornadas. Y quiero, bueno, pues, sobre todo destacar la importancia, ¿no?, de abordar entre todos los retos y necesidades que presentan hoy en día los servicios sociales. Bueno, sabéis que vengo en sustitución de Begoña Villacís, que ya es la portavoz como suplente de la comisión. Bueno, continúo, a pesar de la ingente labor que se está realizando, todavía queda bastante por hacer y por mejorar en servicios sociales. Como muchos de vosotros sabréis, nuestro grupo municipal es el que más veces ha llevado a la Comisión de Equidad y también al Pleno municipal la situación y los problemas de los servicios sociales de atención primaria aquí en Madrid. Hasta en 14 ocasiones hemos expuesto los retrasos en las ayudas económicas, los problemas burocráticos que restan tiempos a la intervención y son una pesadilla para los usuarios, la desigualdad de los diferentes niveles 20 y 22 en los trabajadores sociales, la falta de cuidado a los profesionales, el olvido de los auxiliares de servicios sociales, el caos actual en las listas de espera, los problemas del turno de tarde o la situación de precariedad del personal, donde tenemos 13 distritos que no cumplen con el ratio de un trabajador social por cada 6.000 habitantes. Y además tenemos un grave problema con la cobertura de vacantes y bajas prolongadas. Pero la ocasión más significativa fue el pleno del pasado 30 de enero, donde llevamos una comparecencia para que todos los grupos políticos municipales pudieran durante más de 2 horas debatir sobre el modelo de servicios sociales que necesita el Madrid del siglo XXI. Y en aquella ocasión expusimos la necesidad de tener unos servicios sociales accesibles, proactivos, rápidos en la intervención y, sobre todo, que profundicen en una capacidad de intervención con las personas. Y que ese modelo se consolide en un nuevo plan de atención primaria que sustituya al que finalizó en 2011. Partiendo siempre de la convicción que es imposible tener una política social sin unos servicios sociales fuertes. Y de aquí surge nuestra pregunta.
¿Cómo podemos evitar un modelo donde los centros de servicios sociales se conviertan en meras gestorías de prestaciones, perdiendo tiempo y espacio para la intervención social? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Domínguez. En tercer y último lugar, y en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, tenemos entre nosotros a Beatriz Elorriaga Pisaric, que fue además durante largos años concejala de Servicios Sociales, como seguramente algunos de los que estáis en la sala sabéis. Cuando quieras, Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Mi saludo a los miembros de la mesa, a todos ustedes. La verdad que es una alegría para mí estar en estas jornadas. No contaba con que tenía que hablar porque no me lo habían comunicado, pero de verdad me alegra muchísimo poder hablar y me alegra muchísimo haber estado hoy aquí, porque soy una firme convencida de que debe crearse un nuevo sistema de servicios sociales y debe avanzarse adaptándose sobre todo a la sociedad, a esta sociedad actual que está avanzando de una manera y cambiando de una forma tan vertiginosa que muchas veces nos asusta cuando leemos informes y cuando contrastamos estadísticas. Vivimos una sociedad absolutamente cambiante y a la que nos tenemos que ir adaptando. Soy una firme defensora de los servicios sociales y después de todo lo que aquí he oído, que se han hablado de unos elementos importantísimos de la prevención, del acompañamiento, de la definición de los servicios sociales, soy absolutamente defensora de la prevención, no tengo ninguna duda, y también creo que esa investigación y los diagnósticos son imprescindibles. Pero yo planteo una pregunta. ¿Vamos a conseguir realmente que los servicios sociales sean el cuarto pilar del estado de bienestar? Porque esto es un debate que a mí siempre me ha preocupado y que con el nacimiento y la puesta en marcha de la ley de la dependencia y hubo sus más y sus menos. Y bueno, a mí realmente, porque creo en los servicios sociales, creo que se debe, por un lado, defender los nombres y las denominaciones que se utilizan y, por otro lado, desde luego creo que tenemos el reto de conseguir que sea el cuarto pilar del sistema, de todo el sistema de bienestar. Me preocupa mucho también, y se ha hablado aquí, el tema de la estigmatización. Parece que todavía cuando hablas de asistentes sociales la gente lo relaciona con pobreza, con algo que es para un determinado grupo de la sociedad, y mientras no hagamos ver la magnífica labor que hacen los servicios sociales y mientras no hagamos comprender a esta sociedad que a lo largo de todo el ciclo vital los servicios sociales van a ser necesarios y que todos, especialmente las clases medias, aquí se ha dicho, van a requerir de sus servicios, pues no habremos conseguido el hacer llegar a la sociedad lo que representan los servicios sociales y el papel que tienen. Me ha gustado también el tema de la sostenibilidad de los recursos. Vamos a tener que acabar con eso de que aquí se ha dicho, de separar a las personas del entorno, que una persona que tiene que usar los servicios de una residencia, que a mi juicio tienen que ser siempre los últimos, el mantenerse en el entorno debe ser prioritario, no acabe en la otra punta de la comunidad autónoma a la que pertenece. Madrid somos uniprovincial, pero también se da este problema y constantemente nos están llegando las quejas. ¿Por qué a mi padre le han mandado al norte si vivo en el sur? Y todos esos problemas que las familias se ven afectadas por ello. Creo también que debe trabajarse en los itinerarios individualizados. No me queda ninguna duda de que la persona debe ser el centro. En ese sentido he trabajado siempre y siempre lo he defendido y, por tanto, pues felicitaros por este encuentro a nivel estatal que hoy hacéis, porque yo creo que la aportación de todos va a ser lo que nos permita conseguir un sistema mucho mejor. Es verdad que nos hace falta un nuevo marco legislativo, pero ese marco legislativo debe ser creado por todos. Aquí se ha dicho una cosa por parte de la Secretaria de Estado, que estos temas, por sus características, deben estar muy apartados de lo que son los partidismos, de lo que son la labor de los partidos
partidos políticos, que evidentemente tenemos unos derechos constitucionales y que tenemos que hacer una serie de cuestiones y defender aquello en lo que creemos. Pero estamos ante unos temas, aquí se ha hablado de lo que está suponiendo el tema, por ejemplo, de la violencia, de la exclusión, yo creo en el que tenemos que llegar a acuerdos, porque si no llegamos a acuerdos o intentamos competir unos con otros, desde luego no conseguiremos que el sistema de servicios sociales, que probablemente sigue siendo el más débil de todos los pilares del estado de bienestar, pues consiga ser fuerte y estar en su sitio, como aquí se ha dicho, y que el trabajador social haga su función y que el resto de profesionales hagan también la suya. Yo creo que con esos equipos multidisciplinares conseguiremos, sin duda, llegar a tener una magnífica red de servicios sociales en el siglo XXI. Y muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorriaga. Reitero nuestro agradecimiento desde la mesa a los 3 representantes de los grupos municipales y, por supuesto, a la ponente principal, doña Ana Lima. Nos quedan 5 minutos todavía. Vamos en hora para esas preguntas que seguro han surgido. No sé si hay micrófonos inalámbricos en sala. Es que desde aquí se ve un poquito mal, pero ahí están. Pues yo creo que es una oportunidad magnífica para poder hacer alguna reflexión en alto, plantear alguna pregunta, agradecer alguna de las sugerencias que nos han hecho llegar tanto la ponente como los portavoces. ¿Alguien se anima? Es que se ve fatal. Si alguno quiere intervenir, que levante bien la mano porque parece que no hay intervenciones por el momento. Quizá hemos estado demasiado atentos y ha sido intensa la mañana. Yo sí querría agradecer y concluir este espacio de la ponencia en torno a lo que tiene que ser el nuevo modelo de servicios sociales, felicitando nuevamente al Consejo y cogiendo el guante de todas esas pequeñas y grandes cuestiones que se han ido desgranando a lo largo de la mañana. En el Ayuntamiento tenemos, yo creo, mucho por hacer. Creo que nos podemos felicitar porque los 4 grupos municipales aprobaron recientemente por unanimidad una proposición del equipo de gobierno para instar a la Comunidad de Madrid a que los trabajadores sociales puedan ser reconocidos como autoridad pública, que tenemos que seguir promoviendo ante la Comunidad de Madrid y, desde luego, en todo aquello que habéis planteado, ¿no?, del cuidado de las personas que están en los despachos, el tema de el cubrir las ratios, el utilizar todo lo que es propio de trabajo social y, bueno, intentar aliviar de papel, de burocracia, de trámites. Creo que estamos en ello, no es fácil, quizá a veces parezca que vamos demasiado lentos, pero tenemos verdaderamente la voluntad, la decisión, de verdad el empeño y la ilusión de que todo eso algún día pueda ser verdad. Sin más, daros las gracias.